Charles Bronson, cuyo verdadero nombre era Charles Dennis Buczynski, nació el 3 de noviembre de 1921 en Ehrenfeld, un pequeño y empobrecido pueblo minero de Pensilvania. Su historia no comenzó con luces de Hollywood ni alfombras rojas, sino con las sombras del carbón, el sudor de los trabajadores y el eco constante de la miseria que marcaba a las familias inmigrantes de origen europeo en los Estados Unidos de comienzos del siglo XX. Su padre, Valteris, era un minero lituano que había llegado al país buscando una vida mejor, pero que encontró únicamente el peso de una roca interminable sobre su espalda. Desde pequeño, Charles comprendió el valor del trabajo, del silencio y de la resistencia. Era el 11º de 15 hijos, y la familia vivía en una casa sin agua corriente ni electricidad. Bronson solía contar, años después, que su primera prenda de vestir nueva la recibió a los 6 años, cuando un maestro de la escuela le regaló una camisa. Esa infancia marcada por la pobreza y la lucha moldeó su carácter. Mientras otros niños soñaban con ser héroes, él aprendía a sobrevivir. Durante la Gran Depresión, Charles trabajó en las minas junto a su padre y sus hermanos. Con apenas 16 años, descendía al pozo, respirando el aire cargado de polvo y muerte. Allí, bajo tierra, se forjó su físico de acero y su mirada implacable. Esa mirada que más tarde se convertiría en su sello cinematográfico. La mirada de un hombre que había visto el infierno y había regresado. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Bronson no dudó en alistarse. Sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como artillero de bombardero y participó en varias misiones en Europa. En una de ellas fue herido, lo que le valió una medalla del Corazón Púrpura. Pero más allá del reconocimiento militar, aquella experiencia marcó su espíritu. Aprendió el valor de la disciplina, el silencio y la determinación frente al miedo. Al regresar, como muchos veteranos, se encontró con un país distinto, pero sin un lugar claro para él. Trabajó en oficios menores: camarero, pintor, obrero. Su físico imponente llamó la atención de algunos productores teatrales locales, y así, casi por accidente, comenzó a actuar. Pero el verdadero cambio llegó cuando decidió mudarse a Nueva York y estudiar arte dramático. En el Actors Studio, entre jóvenes que soñaban con Broadway, Bronson era un hombre extraño. No tenía la elocuencia ni la delicadeza de sus compañeros. Hablaba poco, se movía con rigidez, pero su presencia era magnética. En el escenario, su silencio decía más que 1000 palabras. Los directores vieron en él algo distinto. Una autenticidad brutal, una energía contenida, la fuerza de alguien que no actuaba, sino que revivía. Fue en esos años que decidió cambiar su apellido. En plena era del macartismo, un nombre como Buczynski sonaba demasiado ruso. Así nació Charles Bronson, un nombre duro, contundente, casi metálico. Era el nombre que le abriría las puertas de Hollywood. A comienzos de los años 50, Bronson empezó a aparecer en películas menores, interpretando a criminales, soldados o boxeadores. No era un galán, no tenía la sonrisa de Cary Grant ni el encanto de James Dean, pero su rostro curtido y su presencia silenciosa fascinaban. Era un hombre que no necesitaba palabras para transmitir dolor, venganza o amor. El gran salto llegó con su participación en The Magnificent Seven, 1960, donde compartió pantalla con Yul Brynner y Steve McQueen. Allí, aunque su papel era secundario, su interpretación se robó la atención del público. Era el pistolero serio, reservado, casi trágico, y eso lo convertiría en un icono. Durante la década de los 60, su fama creció, especialmente en Europa, donde el público y los directores veían en él algo que Estados Unidos aún no comprendía del todo: el arquetipo del antihéroe. En Francia e Italia lo adoraban. Trabajó con directores como Sergio Sollima y René Clément, y en cada película encarnaba a hombres solitarios, marcados por la violencia, incapaces de redimirse. Fue también en esa época cuando conoció a Jill Ireland, la mujer que cambiaría su vida.
actriz británica de belleza serena y carácter fuerte. Ireland estaba casada entonces con David McCallum, compañero de Bronson en The Great Escape. La leyenda dice que, durante el rodaje, Bronson le dijo a McCallum con tono seco: «Voy a casarme con tu esposa». Y años después, así fue. El amor entre Charles y Jill fue tan intenso como complejo. Se casaron en 1968 y formaron una familia unida. Pero también vivieron bajo la presión del trabajo constante, la fama y los demonios personales de Bronson. Ella se convirtió en su compañera de vida y de pantalla, apareciendo en más de una docena de sus películas. Juntos representaban el ideal del amor entre dos almas fuertes, pero marcadas por la tragedia. La carrera de Bronson alcanzó su punto máximo en los 70 con la saga Death Wish, donde interpretaba a Paul Kersey, un arquitecto que, tras el asesinato de su esposa e hija, se convierte en un vigilante que imparte justicia por su cuenta. Aquella película no solo consolidó su estatus como estrella, sino que también lo convirtió en símbolo de una época, la de la justicia personal, del hombre que lucha contra un sistema corrupto. Sin embargo, detrás del rostro imperturbable y la fama de duro del cine, se escondía un hombre profundamente solitario. Bronson evitaba las entrevistas, desconfiaba de Hollywood y prefería pasar el tiempo en su rancho, lejos de los reflectores. Jill era su ancla, su refugio, la única capaz de suavizar su temperamento. Pero el destino, siempre cruel con los hombres de corazón oculto, tenía otros planes. Jill Ireland, el amor, la batalla y la sombra de la tragedia. Cuando Charles Bronson conoció a Jill Ireland, su vida cambió para siempre. Hasta entonces había sido un hombre endurecido por la pobreza, por la guerra y por el cine violento que lo había encasillado como el héroe silencioso del oeste, o el justiciero implacable de las calles. Pero Jill apareció como una luz cálida en medio de su oscuridad, una mujer capaz de mirar más allá del personaje y descubrir al hombre real. Tímido, introvertido, incluso vulnerable, Jill Ireland nació en Londres en 1936. Era bailarina antes de convertirse en actriz, y su belleza clásica, combinada con una dulzura británica, la convirtió en una presencia inconfundible en la pantalla. Cuando conoció a Charles durante el rodaje de The Great Escape, estaba casada con el actor David McCallum, con quien tenía 3 hijos. La atracción entre ella y Bronson fue inmediata, intensa, casi eléctrica. Bronson, que no solía expresar emociones, fue directo con su amigo. «Un día me casaré con tu esposa». Era una frase que sonaba como una sentencia, no como una amenaza, y así fue. Años después, tras su divorcio, Jill y Charles se reencontraron y su relación se convirtió en una de las más sólidas y comentadas de Hollywood. En 1968, se casaron. Ella tenía 32 años, él 47. Desde entonces, fueron inseparables. Jill no solo era su compañera sentimental, sino también su socia profesional. Aparecieron juntos en más de una docena de películas, desde Villa Rights, 1968, hasta Love and Bullets, 1979. En pantalla, su química era palpable. La fragilidad elegante de ella contrastaba con la rudeza contenida de él, y ese contraste fascinaba al público. En casa, sin embargo, la historia era distinta. Bronson era un hombre de costumbres rígidas, reservado, poco dado a las demostraciones afectivas. Había crecido en un mundo donde los sentimientos se escondían detrás del trabajo y el deber. Jill, en cambio, era sensible, afectuosa, comunicativa. Durante años, esa diferencia fue un desafío. Pero el amor, como una corriente subterránea, seguía fluyendo entre ellos, más fuerte que las palabras. La pareja vivía en un rancho en Bel Air, rodeado de naturaleza y silencio. Charles encontraba paz trabajando la tierra, cuidando caballos o pintando. Jill, siempre activa, se dedicaba a escribir y a cuidar de sus hijos. Adoptaron a 2 niños además de los 3 de ella,
formando una familia numerosa y unida. A pesar de la fama, mantenían un perfil discreto, lejos de las fiestas y los excesos del Hollywood dorado. Pero la felicidad, como suele ocurrir, era frágil. En 1984, Jill empezó a sentirse cansada, con dolores persistentes en el pecho. Al principio pensó que era estrés, el precio de una vida intensa. Sin embargo, tras varios exámenes, recibió una noticia devastadora: cáncer de mama. El diagnóstico cayó sobre ellos como un rayo. Bronson, el hombre que no temía a nada, se quedó en silencio. En su interior, la palabra cáncer resonaba como una sentencia. Pero Jill no se derrumbó. Con una serenidad admirable, decidió luchar. «Si tengo que morir», dijo en una entrevista, «que sea después de haber vivido plenamente cada día que me quede». Y así lo hizo. Durante su tratamiento, Jill se convirtió en un símbolo de valentía. Se sometió a múltiples operaciones, sesiones de quimioterapia y radiación. Perdió el cabello, el peso, parte de su energía, pero nunca su dignidad. Publicó varios libros autobiográficos, entre ellos Life Wish y Lifeline, donde narraba su experiencia con crudeza y esperanza. Aquellos textos ayudaron a miles de mujeres a no sentirse solas en su lucha contra la enfermedad. Charles Bronson mostró un lado que el público desconocía. El hombre de acero, el vengador implacable del cine, se transformó en un cuidador silencioso. Se levantaba cada noche para comprobar que Jill dormía bien, la acompañaba a cada cita médica, aprendía sobre tratamientos y dietas. Incluso llegó a aprender técnicas de masaje para aliviarle el dolor. Charles no decía mucho, recordaría Jill, pero lo hacía todo. Su amor se expresaba con acciones, no con palabras. A medida que la enfermedad avanzaba, la relación entre ambos se profundizó. En la intimidad de su casa, lejos de las cámaras, compartían momentos de ternura absoluta. A veces, Bronson se sentaba a su lado durante horas, sin hablar, simplemente sosteniendo su mano. No podía prometerle que todo saldría bien, dijo más tarde, pero podía prometerle que no la dejaría sola ni un minuto. En 1987, Jill tuvo una breve remisión. Parecía haber vencido al cáncer. Viajaron a Europa, rodaron juntos una última película, y por un tiempo la vida recuperó un brillo tranquilo. Pero en 1989, el cáncer regresó, esta vez con metástasis en los huesos. La batalla era casi imposible. Sin embargo, ella siguió luchando. Grabó mensajes de aliento para otras mujeres enfermas, escribió artículos, dio entrevistas. Su voz era suave pero firme. No se trata solo de sobrevivir, sino de vivir con dignidad. Charles Bronson estaba devastado. Los amigos cercanos contaban que durante el rodaje de Death Wish 5, su mirada había cambiado. Ya no era la del vengador de ficción, sino la de un hombre que comprendía que el enemigo verdadero era el tiempo. A menudo, entre toma y toma, se apartaba en silencio, encendía un cigarrillo y se quedaba mirando al vacío. Cuando alguien le preguntaba cómo estaba Jill, respondía: «Está luchando. Y yo con ella». El 18 de mayo de 1990, Jill Ireland murió en su casa de Santa Mónica, a los 54 años. Charles estaba a su lado, tomándola de la mano. No hubo grandes palabras, ni lágrimas públicas, solo un silencio inmenso, el mismo que había acompañado su vida entera. Los funerales fueron íntimos. Bronson rechazó la cobertura mediática y pidió que nadie hablara de pérdida, sino de gratitud. «Tuve la suerte de amarla», dijo en voz baja, «y eso es más de lo que muchos tienen en toda una vida». Tras la muerte de Jill, algo en él se apagó. Siguió actuando algunos años más, pero su energía se había ido. Las películas que vinieron después eran sombras de lo que fue. En los rodajes, parecía ausente, con la mente lejos, tal vez en su rancho, tal vez en el recuerdo de la mujer que había sido su única verdadera compañera. Los amigos de Bronson notaron su transformación.
se volvió aún más reservado, casi ermitaño. Pasaba días enteros sin hablar con nadie, cuidando el jardín o pintando cuadros que nunca mostró al público. En uno de ellos se veía a un hombre de espaldas, mirando un horizonte vacío. Era, sin duda, un autorretrato. Años después, cuando concedió una de sus últimas entrevistas, dijo una frase que resumía toda su vida. He interpretado a muchos hombres duros, pero ninguno fue más fuerte que Jill. Ella era la verdadera heroína. El amor entre Charles Bronson y Jill Ireland se convirtió en una leyenda de Hollywood, no por su glamour, sino por su autenticidad. En un mundo de apariencias, ellos mostraron lo que era el amor real. Resistir juntos incluso cuando todo parece perdido. Pero la historia no terminó allí. La soledad, el paso de los años y el eco de la tragedia empujaron a Bronson hacia una vejez llena de sombras. El ocaso del hombre de hierro, soledad, enfermedad y la última amante. Después de la muerte de Jill Ireland en 1990, Charles Bronson se sumergió en un silencio casi absoluto. El actor que había interpretado a hombres indestructibles, que había encarnado la venganza y la justicia en decenas de películas, comenzó a desmoronarse desde adentro. Su vida, marcada por la disciplina y el autocontrol, se convirtió en un largo camino de duelo, enfermedad y reflexión. Durante los primeros meses tras la pérdida, Bronson apenas salía de su casa en Bel Air. Los vecinos decían que lo veían pasear solo por el jardín, con la mirada fija en el suelo, como si buscara algo que ya no estaba allí. Había colocado un banco de madera bajo un roble, donde solía sentarse con Jill por las tardes. Allí pasaba horas, inmóvil, mirando el horizonte. En esos años, el cine dejó de ser una prioridad. Aunque recibió numerosas ofertas, Bronson rechazó la mayoría. Solo aceptaba proyectos que le permitieran mantenerse ocupado sin exponerse demasiado. Su última gran aparición fue en Death Wish Fung, The Face of Death, 1994. Una película que, paradójicamente, parecía un reflejo de su propio estado. Un hombre envejecido, cansado de luchar, enfrentado a un mundo que ya no comprendía. Los críticos fueron duros, pero el público seguía viéndolo como un mito. A sus más de 70 años, Bronson mantenía esa aura impenetrable, esa mezcla de tristeza y fuerza que lo había convertido en leyenda. Sin embargo, detrás del personaje, el hombre real empezaba a quebrarse. Su salud se deterioraba lentamente. Había sufrido varios episodios de neumonía, y los médicos le diagnosticaron problemas cardíacos y respiratorios, derivados de años de tabaco y esfuerzo físico. Además, en 1998, le detectaron la enfermedad de Alzheimer, aunque su familia trató de mantenerlo en secreto. Charles comenzó a olvidar nombres, fechas, lugares, incluso rostros. Aquello fue una tragedia silenciosa. Un hombre cuya identidad estaba construida sobre la memoria de la lucha, ahora perdía precisamente eso, la memoria. Fue durante ese periodo cuando una mujer reapareció en su vida. Kim Weeks, una actriz y asistente técnica que había trabajado en algunas de sus películas. Kim era mucho más joven que él, y lo conocía desde hacía años. Tras la muerte de Jill, había mantenido el contacto esporádico con la familia, y poco a poco comenzó a visitarlo con más frecuencia. Al principio lo ayudaba con tareas domésticas y lo acompañaba a las citas médicas, pero pronto se convirtió en algo más. Su compañera, su confidente, su nueva esposa. Se casaron en 1998, en una ceremonia privada en la casa de Santa Mónica. La noticia sorprendió al público, y muchos la interpretaron como un intento de Bronson de llenar el vacío dejado por Jill. Pero quienes lo conocían decían que, aunque su amor por Jill nunca se apagó, él necesitaba compañía. Kim le ofrecía paz, cuidado, atención constante. Sin embargo, la relación fue polémica. Algunos miembros de la familia Bronson afirmaron que Kim controlaba todos los aspectos de la vida del actor, aislándolo de sus hijos y amigos.
Los rumores hablaban de tensiones, de conflictos por la herencia y de un Charles cada vez más frágil, dependiente de los demás. Los periodistas que intentaron entrevistarlo en esos años se encontraron con un muro de silencio. Bronson no hablaba. Su mirada seguía siendo intensa pero vacía. Parecía un prisionero dentro de su propio cuerpo. En 1999, su salud empeoró drásticamente. Pasó largas temporadas hospitalizado por problemas cardíacos y respiratorios. Las fotografías de la época mostraban a un hombre irreconocible, delgado, encorvado, con la piel pálida. El héroe de acción que había derrotado a criminales y pistoleros en la pantalla apenas podía caminar sin ayuda. Pero incluso entonces, mantenía una dignidad que impresionaba a quienes lo visitaban. Nunca se quejaba, recordaría un enfermero. Solo decía, "I'm fine, estoy bien", incluso cuando estaba sufriendo. Mientras tanto, Kim Weeks lo cuidaba día y noche. Era la única persona autorizada a entrar en su habitación, lo que alimentó aún más las sospechas de distanciamiento familiar. Los hijos de Bronson se quejaron de no poder verlo libremente, y algunos llegaron a acusar a Kim de manipularlo. Ella, sin embargo, siempre sostuvo que lo amaba profundamente y que solo intentaba proteger su privacidad en un momento tan delicado. En aquellos últimos años, Bronson ya no hablaba de cine. Apenas recordaba los nombres de sus películas. Pero curiosamente, sí recordaba a Jill. En uno de los pocos momentos de lucidez que tuvo, según contó una enfermera, tomó la mano de Kim y le susurró: "Ella todavía está aquí". Nadie supo si se refería a Jill, a su espíritu o a su recuerdo. Pero la frase quedó grabada en la memoria de quienes lo escucharon. Era como si, incluso en la confusión del Alzheimer, el amor que había marcado su vida permaneciera intacto, grabado más allá de la mente, en el alma. El 30 de agosto de 2003, Charles Bronson murió en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, a los 81 años. La causa oficial fue neumonía y complicaciones respiratorias, pero su familia siempre dijo que murió de tristeza. En su funeral, celebrado en Malibú, solo unas pocas personas asistieron. Kim Weeks estuvo allí, visiblemente afectada, pero la tensión con los hijos del actor era evidente. Algunos medios sensacionalistas hablaron de disputas por la herencia y de documentos firmados en los últimos meses de vida, cuando Bronson ya no estaba en plena lucidez. Aún así, el legado del actor no puede reducirse a la polémica. Charles Bronson dejó un rastro imborrable en el cine y en la cultura popular. Fue el rostro de una era, el símbolo del hombre común que enfrenta la injusticia sin palabras, solo con determinación. Pero más allá del mito, su vida fue la de un hombre que conoció la pobreza, el amor, la guerra, la gloria y la pérdida. Su historia con Jill Ireland sigue siendo una de las más conmovedoras de Hollywood. Un amor nacido entre el fuego del rodaje y apagado lentamente por la enfermedad, pero nunca por el olvido. Los últimos días de Bronson fueron, en el fondo, una prolongación de esa historia. Aunque tuvo a Kim Weeks a su lado, parecía habitar en otro tiempo, en otra dimensión, donde Jill aún estaba viva, sonriendo a su lado en su rancho, entre los caballos y las montañas. Su muerte no fue el final, sino una liberación, el regreso del guerrero cansado a los brazos de la mujer que había sido su verdadera razón de vivir. El legado inmortal, el mito, la herencia y el amor que nunca muere. El 30 de agosto de 2003, cuando Charles Bronson exhaló su último aliento, Hollywood guardó un silencio incómodo. Había muerto uno de los últimos representantes del cine viril, del héroe estoico que no necesitaba palabras para imponer respeto. Pero más allá de los titulares y de las portadas que lo llamaban el hombre más duro de Hollywood, se extinguía algo más profundo. Una forma de entender la vida, el honor y el amor. Durante las semanas posteriores a su muerte, los periódicos recordaron su carrera con respeto. Más de 90 películas, decenas de personajes inolvidables, y una trayectoria que lo llevó de las minas de carbón de Pensilvania hasta las colinas doradas de Bel Air.
Sin embargo, detrás de las estadísticas y las cifras de taquilla, el verdadero legado de Bronson se encontraba en su humanidad, en la forma en que enfrentó el dolor y la pérdida. Su viuda, Kim Weeks, se convirtió en el centro de la atención mediática. Muchos querían saber quién era realmente aquella mujer que había compartido con él sus últimos años, rodeada de misterio y controversia. Los hijos del actor, especialmente Zuleika, su hija menor con Jill Ireland, se mostraron distantes. La prensa hablaba de tensiones familiares, de disputas legales y de una herencia valorada en más de $50 millones. Algunos documentos indicaban que Kim era la principal beneficiaria del testamento, mientras que otros aseguraban que Bronson había dejado parte de su fortuna a los hijos de Jill. Aquella batalla legal, aunque discreta, reflejaba el drama silencioso que acompañó al actor incluso después de su muerte. Bronson, que había dedicado toda su vida a proteger su privacidad, se convirtió, irónicamente, en protagonista de un culebrón póstumo. Pero su figura no se desvaneció con el tiempo. Muy por el contrario, el mito de Charles Bronson creció. Las generaciones jóvenes, acostumbradas a héroes digitales y efectos especiales, descubrieron en él algo que ya no existía: autenticidad. No era un actor que fingiera dureza. Él era dureza. Cada arruga, cada mirada, cada movimiento de su rostro contaba una historia. Sus películas, especialmente la saga Death Wish, se transformaron en objetos de culto. Críticos que antes lo habían despreciado por su falta de sofisticación actoral, empezaron a reconsiderarlo. Vieron en él no solo un intérprete, sino un símbolo cultural. El hombre común que, cansado de la injusticia, toma el destino en sus propias manos. En un mundo cada vez más inseguro, ese mensaje volvió a resonar. Pero detrás del mito del Vengador, también emergió otro legado: el del esposo devoto que acompañó a Jill Ireland en su batalla contra el cáncer. Durante la década de 2010, las fundaciones contra el cáncer de mama en Estados Unidos y Reino Unido comenzaron a recuperar su historia como ejemplo de amor incondicional. Jill había sido embajadora de la causa hasta sus últimos días, y su libro Life Wish fue reeditado con un prólogo dedicado a Charles. En él se recordaba cómo aquel hombre reservado, acostumbrado a disparar en la pantalla, había aprendido a cuidar con ternura en la vida real. Incluso Kim Weeks, en una rara entrevista concedida en 2011, rompió su silencio para hablar de esa etapa. Charles nunca superó la muerte de Jill, confesó. Yo lo amé, pero siempre supe que una parte de él pertenecía a ella. No había celos, solo respeto. Viví al lado de un hombre que amaba profundamente y que nunca dejó de hacerlo. Sus palabras sorprendieron por su honestidad y desarmaron a muchos críticos. Kim explicó que, hasta sus últimos días, Bronson dormía con una fotografía de Jill en su mesita de noche. A veces, al despertar, la miraba y susurraba: "Good morning, Jill". Era su ritual, su manera de mantener vivo el pasado. El tiempo, que todo lo transforma, no logró borrar la huella emocional que dejó su historia. En 2021, al cumplirse el centenario de su nacimiento, se organizaron homenajes en todo el mundo. En Francia, donde siempre fue idolatrado, el Festival de Cannes proyectó una retrospectiva con sus mejores películas. En Japón, cineastas contemporáneos como Takeshi Kitano lo citaron como influencia directa. Y en Estados Unidos, revistas de cine publicaron artículos redescubriendo su figura como un pionero del antihéroe moderno. El legado eterno, amor, mito y redención. La muerte de Charles Bronson, ocurrida el 30 de agosto de 2003, no fue solo el final de un actor, sino el cierre de una era cinematográfica. Con él se extinguía el símbolo del hombre fuerte, silencioso, que enfrentaba la adversidad sin palabras ni gestos innecesarios. Pero, paradójicamente, también nacía una leyenda, la del héroe que nunca se rindió, incluso frente a la vida misma. Tras su fallecimiento, Hollywood guardó un silencio respetuoso.
No hubo grandes homenajes ni desfiles mediáticos. Era como si su figura, fiel a su estilo, prefiriera desaparecer en silencio, sin artificios. Sin embargo, el público no lo olvidó. Años después, las películas de Bronson seguían llenando las pantallas de televisión y los foros de admiradores se multiplicaban por todo el mundo. En Europa, especialmente en Francia, Italia y España, su imagen seguía siendo la del último gran justiciero del cine clásico. El conflicto tras la muerte. Herencia, secretos y sombras. Apenas semanas después de su entierro, comenzaron a surgir tensiones en torno a su herencia. Bronson había acumulado una fortuna considerable durante su carrera, con propiedades en California y Vermont, además de una valiosa colección de arte. Pero lo que debía ser un legado de paz se convirtió en un campo de batalla. Los hijos de su primer matrimonio y los adoptados junto a Jill Ireland afirmaban que habían sido apartados en los últimos años de la vida del actor. Acusaron a Kim Weeks, su última esposa, de haber manipulado los documentos legales cuando él ya estaba gravemente enfermo. Según ellos, Charles no estaba en condiciones de firmar ni de comprender plenamente las decisiones que se tomaban. Kim negó todas las acusaciones. Declaró públicamente que había cuidado de él con amor y devoción, y que las decisiones del testamento habían sido tomadas por deseo expreso del propio Bronson. Aún así, el caso se mantuvo durante años en los tribunales, aunque nunca se hizo pública una resolución definitiva. Se dice que la familia llegó a un acuerdo privado, en parte para evitar la exposición mediática. Esta disputa ensombreció la memoria del actor durante un tiempo. Los tabloides hablaban más del dinero que del legado humano y artístico de Bronson. Pero, con el paso de los años, las polémicas se desvanecieron, y lo que quedó fue la figura del hombre que había marcado a generaciones enteras. El mito del antihéroe, un reflejo de su vida. La fuerza de Charles Bronson residía en su autenticidad. Nunca fue un actor de método en el sentido académico. No necesitaba fingir dureza, la había vivido. Desde niño conoció el hambre, el peligro, la violencia. Su rostro no era un producto de maquillaje o de estudio, sino un mapa de cicatrices emocionales. En un Hollywood dominado por sonrisas perfectas y discursos brillantes, Bronson era una excepción. No hablaba mucho, no asistía a fiestas, no se rodeaba de aduladores. Prefería el silencio, la rutina, el trabajo. Y esa honestidad era lo que lo hacía fascinante para el público. Cuando interpretaba a un hombre que perdía a su familia y decidía impartir justicia con sus propias manos, no parecía un papel, sino una confesión. El dolor que transmitía era real, porque él lo había vivido en carne propia. Muchos críticos lo acusaron de repetir siempre el mismo personaje. Pero lo que no entendían era que Bronson no interpretaba a alguien. Interpretaba a sí mismo una y otra vez, en diferentes formas. Su cine era una metáfora de su existencia: lucha, pérdida, venganza, silencio. Su esposa Jill Ireland lo había dicho en una entrevista: Charles no actúa, él siente. Cuando lo ves en la pantalla, no estás viendo un personaje, estás viendo su alma. Con el paso del tiempo, esa visión se volvió aún más clara. Hoy, los estudiosos del cine lo consideran el puente entre los héroes clásicos de la era dorada y los antihéroes modernos del cine contemporáneo. Sin Bronson, no habría existido Clint Eastwood en su versión más introspectiva, ni Liam Neeson en Taken, ni siquiera la generación de protagonistas ambiguos de los años 90. Su figura inspiró a directores de todo el mundo, desde Quentin Tarantino hasta Nicholas Winding Refn. Ambos mencionaron su influencia en la creación de personajes duros, solitarios y moralmente complejos. El justiciero de Bronson trascendió el género. Se convirtió en un arquetipo universal. El amor que no muere, Jill Ireland y la eternidad. Más allá del mito cinematográfico, lo que realmente humanizó a Charles Bronson fue su historia de amor con Jill Ireland. Hasta el día de hoy,
sus admiradores consideran esa relación como una de las más puras y trágicas de Hollywood. Ella fue su contraparte perfecta. Donde él era silencio, ella era palabra. Donde él era piedra, ella era luz. Juntos representaban la dualidad de la vida, la fuerza y la fragilidad, la muerte y la esperanza. Incluso después de su fallecimiento, Bronson nunca dejó de hablar de ella. En una de las pocas entrevistas que concedió en los años 90, cuando le preguntaron si volvería a casarse, respondió con un suspiro: Jill está conmigo todos los días. No necesito buscar a nadie más. Ella está en cada rincón de mi casa. Esa fidelidad más allá de la muerte contribuyó a construir la leyenda romántica que rodea su figura. Hoy, en el cementerio de Brownsville, Vermont, las tumbas de Charles Bronson y Jill Ireland descansan una al lado de la otra, rodeadas de árboles y flores silvestres. Cada año, admiradores de todo el mundo dejan flores, cartas y fotografías. Muchos dicen que el aire del lugar tiene una calma especial, como si el espíritu del actor siguiera allí, cuidando el recuerdo de su amada. Kim Weeks, la viuda en la sombra. Poco se sabe de la vida de Kim Weeks después de la muerte de Bronson. Desapareció de la vida pública, rechazó entrevistas y se mudó fuera de California. Algunos rumores aseguran que vive de forma tranquila y aislada, dedicándose a actividades caritativas. Otros dicen que aún mantiene contacto con algunos hijos de Bronson en un intento de reconciliación. Aunque su figura ha sido objeto de controversia, incluso sus detractores reconocen que fue ella quien acompañó a Bronson en sus últimos días, cuando ya no recordaba su gloria ni su pasado. Y quizás eso también tiene un valor profundo. Porque al final, todo ser humano merece compañía, incluso aquel que fue considerado de hierro. El eco del silencio, el legado humano. Más allá de su carrera y sus amores, Charles Bronson dejó una enseñanza vital. En un mundo donde la fama suele consumir a quienes la buscan, Eldem nunca se consideró una estrella, ni un héroe. Decía: solo hago mi trabajo. No hablo, porque no hay mucho que decir. Pero su silencio decía todo. En una época de ruido constante, su forma de ser se convirtió en una declaración de principios. Representaba a esos hombres que no necesitan hablar para ser escuchados, ni llorar para mostrar dolor. En su mirada, el público encontraba algo que trascendía las palabras, la verdad desnuda de la experiencia. Con el paso de los años, su figura ha adquirido una dimensión casi mítica. No solo fue un actor, fue un espejo de lo que todos llevamos dentro. La lucha por la dignidad, la soledad frente al destino, el amor que sobrevive incluso a la muerte. Sus películas continúan proyectándose, sus frases se repiten, su historia se cuenta una y otra vez. Y cada vez que alguien vuelve a ver a Paul Kersey en Death Wish o a Bernardo O'Reilly en The Magnificent Seven, revive un fragmento de esa alma que nunca se rindió. El último disparo. Dicen que los grandes hombres no mueren, solo cambian de forma. Charles Bronson fue uno de esos. Murió físicamente en 2003, pero su espíritu sigue presente cada vez que una cámara capta el rostro de un hombre que ha sufrido y sigue de pie. Su vida fue una película sin efectos especiales, sin guión adornado, solo verdad. El niño pobre de Pensilvania se convirtió en soldado, el soldado en actor, el actor en leyenda. Pero sobre todo, fue un ser humano que amó, sufrió, y al final encontró paz junto a la mujer que marcó su destino. Y así, en el silencio eterno de Vermont, bajo el mismo cielo que alguna vez miraron juntos, la historia de Charles Bronson y Jill Ireland sigue viva, no como una tragedia, sino como una prueba de que incluso en la dureza más extrema, puede existir un amor tan poderoso que ni la muerte puede destruir.